Hola, sí. Bueno, vamos a continuar con la clase. Me gustaría que veamos algunos temas eh, que hacen justamente al derecho natural, un poco de derecho positivo, derecho público, la parte del derecho privado y por sobre todo lo que son los derechos humanos. Ahora yo voy a compartir la pantalla, así ustedes pueden ver un poquito el PowerPoint. Bien, nosotros acá podemos ver nuevamente el concepto de derecho, especialmente cuando hablamos de que el derecho proviene del latín directo. ¿Se acuerdan que habíamos visto de que implica un sendero señalado por la ley? Implica un camino que debe seguirse, un bien de carácter dirigido. De allí nosotros vamos a pasar a lo que son los tipos de derecho. Existe, nosotros vemos un derecho que es de carácter natural. Este derecho de carácter natural va a implicar a que existen ciertos derechos que pertenecen a la naturaleza del hombre, en razón justamente de su dignidad. A su vez, dentro de lo que es esta clasificación de derecho natural, existen derechos originarios o títulos originarios que pertenecen a la naturaleza del hombre. Son propios a todos los hombres como el derecho a la vida. Y a su vez también existen ciertos títulos que son derivados, que son manifestaciones derivadas, derivaciones del derecho primario, como el derecho a la vida, que implica, por ejemplo, el derecho a medicarse, el de alimentarse, que derivan justamente del derecho natural. Entonces, los derechos naturales son bienes o derechos que pertenecen a la persona en razón de su dignidad. Con ello también vamos a ver que existen derechos positivos que implican que son normas jurídicas que son válidas y vigentes en un determinado lugar, contexto o época determinada. A su vez, el derecho objetivo lo habíamos visto como un conjunto de normas que van a integrar nuestros códigos de fondo, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, la Constitución Nacional, y a su vez también existe un derecho subjetivo que implica las facultades que son reconocidas en los individuos por la ley. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho de que existe una facultad cuando una persona se le imputa, por ejemplo, un delito, el ejemplo de un robo, existe a su vez también una facultad de la presunción de inocencia. Una facultad también implica la posibilidad que tiene una persona de presentar pruebas dentro de lo que es un proceso. Esto hace a lo que nosotros consideramos como un derecho subjetivo. A su vez, existen ciertos derechos que son de carácter público. Estos derechos de carácter público implican normas que van a regular estas relaciones jurídicas que se dan entre un Estado y un particular o entre varios o dos estados entre sí. Entonces existe un derecho de carácter público como el derecho internacional público. Y a su vez existe un derecho de carácter privado que
se va a encargar de regular las relaciones jurídicas que se susciten entre particulares. Por ejemplo, una compraventa, por ejemplo, los procesos que derivan de un derecho de familia, ¿sí? Son relaciones que se dan entre particulares entre sí. Por ejemplo, el tema de un divorcio, ¿sí? Otro derecho que es fundamental, que también se encuentra dentro de lo que es el práctico, hablamos de los derechos humanos. Son derechos que le corresponden a la persona en razón de su dignidad y del cual justamente van a gozar de una protección, ya sea dentro de los instrumentos nacionales como un código civil, una constitución nacional. Por ejemplo, en la constitución nacional tenemos en el artículo 75, inciso número 22, los tratados internacionales. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, y a su vez también existen varios tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Los derechos humanos están vinculados con la dignidad de la persona. Se encuentran reconocidos tanto a nivel nacional como internacional e implica una igualdad de todos los seres humanos. También vamos a decir de que son inherentes al hombre. Ello implica de que no depende del reconocimiento del Estado, sino que son derechos esenciales, inherentes al hombre. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece lo siguiente: todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Otro de los caracteres fundamentales de los derechos humanos son derechos universales, inalienables, es decir, que se encuentran fuera del comercio, y a su vez también son imprescriptibles. Con el transcurso del tiempo, estos derechos no se pierden. Son universales porque van a pertenecer a todos los hombres independientemente de su nacionalidad, por ejemplo. Es decir, que todos los seres humanos son iguales en dignidad y a su vez también de derechos. En la siguiente filmina vamos a ver los caracteres que yo estaba enumerando. Entonces son inherentes, es decir, que hacen a la esencia del hombre y no depende de un reconocimiento por parte del Estado. Son a su vez también universales, pertenece a todas las personas independientemente de su nacionalidad, inalienables, porque hablamos justamente de que se encuentran fuera del comercio, y a su vez también vamos a decir que son interdependientes, es decir, que actúan en conjunto un derecho con otro. A su vez también vamos a decir que son indivisibles. Estos derechos son esenciales y hacen a la dignidad de la persona. Cuando nosotros decimos que son derechos que se encuentran reconocidos por la comunidad internacional, decimos justamente de que varios estados firmaron convenios o tratados internacionales que tienen una jerarquía superior a las leyes, por ejemplo, en Argentina. Esto implica que los estados partes están obligados al cumplimiento de estos tratados. Habíamos dicho que existen ciertos grupos que son de carácter vulnerables. Por ejemplo, un grupo vulnerable serían los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los niños, niñas y adolescentes, los migrantes, y lo que nosotros vemos también, las personas que se encuentran privadas de libertad. Estos derechos nosotros decimos que son fundamentales e inherentes a la naturaleza. Estos derechos son fundamentales y hacen a la dignidad de la persona humana.
Con esto quiero que nosotros terminemos el tema y posteriormente en las clases vamos a seguir viendo otros temas de la unidad número 1. Vamos a ver también ciertas actividades donde vamos a poder reforzar los conceptos teóricos que venimos dando a partir justamente del material de estudio que fue subido a la plataforma. Me despido y seguimos en contacto. Muchas gracias.